Mi corazón latía con fuerza cuando Greg me dio una bofetada fuerte en la cara. El dolor atravesó mi piel y me sacudió los sentidos. Me tambalearon las piernas y, aún en shock, retrocedí, pero no había terminado. Rápidamente, agarró un cubo de pintura que había dejado en el pasillo, de un proyecto reciente, y lo arrojó sobre mi cabeza. La pintura fría y espesa cayó en cascada por mi cara, hasta mi cabello, empapando mi ropa. Me quedé ahí, empapada, sintiendo una mezcla de humillación y rabia creciendo dentro de mí. La sonrisa torcida de Greg me decía que disfrutaba viéndome impotente. Mi nombre es Clara y tengo 43 años. Durante años he estado obsesionada con las telenovelas españolas, especialmente aquellas llenas de traición y engaño. Siempre bromeaba diciendo que mi amor por el drama solo era para la pantalla. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte. Nunca imaginé que terminaría viviendo una trama retorcida que competiría con cualquier telenovela. Pero aquí estaba, cubierta de pintura, humillada por el hombre que una vez amé, 6 años atrás. Estaba felizmente inconsciente de la tormenta que un día me envolvería. Mi vida con Greg había sido tranquila. Llevábamos casados algunos años. Él era 10 años mayor que yo, y aunque no habíamos tenido hijos, pensaba que teníamos una buena vida juntos. Greg siempre había sido protector, incluso un poco posesivo, pero lo atribuía a su naturaleza protectora. Una noche, recibí una llamada de mi mejor amiga de la infancia, Lillian. Clara, ha pasado mucho tiempo, comenzó con un suspiro. Solo quería hacerte saber que me divorcié. La tristeza en su voz era inconfundible. Lo siento mucho. Debe haber sido muy difícil para ti, le respondí, sorprendida por la noticia. Habíamos sido muy cercanas por años, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Nos vemos pronto para tomar algo. No deberías pasar por esto sola, dije, tratando de apoyarla. Estaba lista para contarle a Greg lo que había pasado, pero antes de que pudiera decir una palabra, me sorprendió diciéndome, ya sé sobre el divorcio de Lillian. Me quedé parada, sorprendida. Espera, ¿sabes? Aún no te lo he mencionado, le dije. Su tono era extraño, casi despectivo. Debe haberlo escuchado en algún lugar, respondió, encogiéndose de hombros, con un tono casual que no me gustó para nada, pero, por alguna razón, decidí dejarlo pasar. Le dije que había planeado reunirme con Lillian para tomar unas copas y, para mi sorpresa, Greg me preguntó si podía unirse a nosotras. Estaba demasiado confundida por su repentino interés. Dudé, porque se suponía que era una noche para apoyar a mi amiga, pero como Lillian era nuestra amiga desde hace mucho tiempo, accedí a preguntarle si podía venir. Sorprendentemente, ella sonaba emocionada con la idea. Al día siguiente, nos reunimos las tres, y Lillian pasó la noche desahogándose sobre su exmarido, que resultó ser una pareja controladora e infiel. Nos reímos, brindamos y compartimos historias, disfrutando de una noche que se sintió nostálgica y reconfortante en ese momento. Me disculpé para usar el baño, pero cuando regresé, vi a Greg y Lillian sentados más cerca que antes, con las cabezas inclinadas el uno hacia el otro, absortos en una conversación tranquila e intensa. La forma en que se miraban hizo que se me revolviera el estómago. No se habían visto en años. Entonces, ¿cómo se habían vuelto tan cercanos después de unas copas? Me pregunté si estaba exagerando, pero la sensación inquietante no desaparecía. Me senté de nuevo y rápidamente interrumpieron su conversación, actuando como si nada hubiera pasado. El resto de la noche transcurrió sin problemas, pero no pude quitarme la sensación de inquietud mientras nos íbamos preparando para irnos. Lillian estaba claramente borracha. Greg se ofreció a llevarla a su casa, lo cual me tomó por sorpresa. Soy tu esposa, Greg. Yo puedo asegurarme de que llegue a casa sana y salva, le dije, sintiéndome de repente necesitada de afirmar mi lugar. Pero él me ignoró con una sonrisa. Clara, ella vive al otro lado de la ciudad. Solo ve a casa y descansa un poco. Yo me encargaré, respondió. A pesar de mis objeciones, Greg insistió en que regresara sola a casa y no me quedó otra opción. Acepté a regañadientes, pero ya había una semilla de duda plantada en mi mente. Una vez en casa, la inquietud se convirtió en sospecha. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, que había más entre Greg y Lillian de lo que entendía. Después de caminar de un lado a otro por la sala durante una hora, me quedé atrapada en mis pensamientos. Fue una decisión impulsiva, guiada por el instinto. Entré al estudio de Greg, una habitación que él vigilaba celosamente. Era un espacio privado donde guardaba sus archivos de trabajo y pertenencias personales, pero no pude evitar buscar entre sus cosas. Abrí cajones, revisé pilas de papeles y, finalmente, encontré algo que no había visto antes,
un viejo álbum de fotos polvoriento escondido en la parte trasera de un gabinete. Mi corazón latió con fuerza cuando lo abrí y las fotos dentro confirmaron mi peor temor. Greg y Lillian estaban en casi todas las fotos, sonriendo y abrazados en cada una. Las fechas en la parte de atrás eran de hace años, poco después de nuestra boda. Mis dedos temblaron cuando me di cuenta de que se habían estado viendo todo el tiempo. La traición fue más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado, y entendí que todo había sido una mentira. Fue como un maremoto, mi mejor amiga y mi esposo me habían estado mintiendo durante años. Justo cuando estaba guardando el álbum, la verdad me golpeó. Escuché que se abría la puerta principal. Greg llegó a casa rápidamente. Me recomponía, sujetando el álbum con fuerza mientras salía del estudio. En el pasillo, me encontró cerca del baño, tratando de calmar las náuseas, como si fuera una excusa para mi shock y enojo. ¿Phil?, preguntó, con preocupación en su rostro mientras se acercaba y extendía la mano para frotar mi espalda. ¿Estás vomitando? No me toques, respondí, con amargura apenas contenida en mi voz. Parece que se confundió, hasta que levanté el álbum, sosteniéndolo como una acusación silenciosa. Su rostro pasó de confundido a pálido y, por un momento, se quedó sin palabras. Luego, después de lo que me pareció una eternidad, se encogió de hombros y murmuró: «Está bien, engañé a Clara, sé que estuvo mal y lo siento». Pero no había remordimiento en su voz, ni arrepentimiento. Su frialdad fue como una segunda bofetada. «¿Cómo pudiste?», susurré, mi voz quebrada. «Entre tú y Lillian, después de todo lo que hemos compartido, todo lo que pensaba, si me hubiera mirado, habría visto una extraña calma en sus ojos. Lillian y yo somos almas gemelas, Clara. Los dos estamos atrapados en relaciones equivocadas, y cometí un error al casarme contigo». Lo miré fijamente. Apenas podía creer lo que escuchaban mis oídos. «¿Almas gemelas?», dije con incredulidad, repitiendo sus palabras. «¿Eso es lo que llamas traicionar a tu esposa y andar a escondidas con mi mejor amiga?». Él cruzó los brazos, con su arrogancia claramente a la vista. «Nuestras almas están alineadas, Clara. Cometí un error al casarme contigo. Somos compatibles. Nuestras vibraciones están alineadas». Una risa amarga se me escapó. «¿Vibraciones? ¿Hablas en serio? Me traicionaste y me mentiste, y ahora lo estás justificando con tonterías espirituales». Él se encogió de hombros, sin mostrar ningún signo de incomodidad. «No lo entenderías. Eres demasiado ajena a mis necesidades». Antes de que pudiera responder, su rostro se retorció con frustración. Luego, sin previo aviso, levantó la mano y me abofeteó con fuerza en la cara, haciéndome caer hacia atrás. Mi mejilla palpitaba mientras trataba de estabilizarme, pero él no se detuvo. Agarró el cubo de pintura del pasillo y, antes de que pudiera reaccionar, vació todo el contenido sobre mi cabeza. Me quedé allí, empapada, sintiendo como el peso de la traición y la humillación me aplastaban. Greg me miró con una satisfacción engreída, como si hubiera demostrado algo al limpiarme la pintura de los ojos, pero en medio de todo, encontré una calma dentro de mí que hasta a mí misma me sorprendió. «No tienes idea de lo que he hecho, Greg», susurré, con una clara promesa de retribución en mi tono. Él simplemente sonrió y se alejó, ignorando mis palabras como si no significaran nada. Cuando se fue de vista, me obligué a respirar profundamente. Agarré una toalla y comencé a limpiarme. Me levanté sintiendo como mi enojo se iba endureciendo en resolución. Sabía que no podía dejar pasar esta humillación. No podía permitir que él ganara. Después de limpiarme, regresé directamente a su estudio. Ya sospechaba que estaba escondiendo más secretos, y ahora estaba decidida a descubrirlos todos. Busqué en sus cajones y estantes hasta que encontré lo que estaba buscando: extractos bancarios, recibos y registros financieros que mostraban un panorama inquietante. Greg había estado canalizando en secreto miles de dólares a una cuenta privada que nunca había visto antes, y que probablemente respaldaba su vida con Lillian. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo me había engañado emocionalmente, sino que también me había robado financieramente. Me aseguré de que le costara caro durante los siguientes días. Comencé a prepararme en silencio. Contraté a un abogado especializado en derecho familiar, quien compartió todos los detalles conmigo, desde la aventura hasta el robo y el engaño financiero. Ella me aseguró que tenía un caso sólido tanto para el divorcio como para una compensación significativa. Mientras tanto, seguí actuando como si nada hubiera pasado. Greg continuó con su arrogancia, sin darse cuenta de que yo estaba desmantelando sistemáticamente la cómoda vida que él había construido sobre mentiras. La satisfacción de saber lo que vendría me mantuvo tranquila y concentrada. Por primera vez en semanas,
Sentí una sensación de control. Una semana después, Greg llegó tarde a casa después de otra noche con Lillian, comportándose con la misma confianza engreída que me había enfurecido desde la noche del incidente con la pintura. Esperé hasta que se sentó, y luego, con calma, coloqué una pila de documentos legales en la mesa frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Es el fin de esta vergonzosa relación, respondí, mi voz tan fría como el hielo. Me mentiste, me traicionaste y me robaste, ahora vas a pagar por ello. El color desapareció del rostro de Greg mientras miraba la pila de documentos. Su boca se abrió ligeramente mientras comenzaba a hojearlos, dándose cuenta de que no estaba mintiendo. Los documentos incluían cada detalle, evidencia de sus registros de robo financiero, de su aventura con Lillian y la demanda que había presentado, buscando compensación tanto por agresión física como por abuso emocional. Él me miró, tartamudeando. Clara, no necesitas hacer esto, podemos resolverlo. Negué con la cabeza, sin sentir ni una pizca de simpatía por él. Cuando me abofeteaste y derramaste pintura sobre mi cabeza, cruzaste una línea, Greg, no hay vuelta atrás. Su arrogancia pareció flaquear, y su confianza fue reemplazada por una mirada de desesperación. Por favor, Clara, esto no puede terminar así. ¿No entiendes que las cosas no son tan simples como parecen? Oh, lo entiendo perfectamente, respondí fríamente. Me traicionaste, me robaste y me asaltaste. Esta es la consecuencia de tus acciones. Greg miró los documentos, visiblemente en pánico. Su comportamiento, que antes parecía seguro, se desmoronó cuando la realidad de su situación lo golpeó. Intentó defenderse ofreciendo explicaciones débiles, pero ya no lo escuché. Finalmente, se levantó y murmuró, bueno, si así lo quieres, me iré. Lo vi recoger sus cosas. Sentí una mezcla de alivio y cansancio. Una vez que se fue, la casa cayó en un silencio profundo. Por primera vez en años, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí, pero aún no había terminado. Mi abogada me había aconsejado seguir adelante con un caso formal que no solo finalizaría el divorcio, sino que también garantizaría que Greg pagara por el daño que había causado. En las siguientes semanas, canalicé toda mi energía para prepararme para la batalla legal que se avecinaba. Mi abogada era una gran profesional. Revisó cada detalle de la mala conducta financiera de Greg y documentó cada paso en falso y mentira. Juntas, construimos un caso sólido, pieza por pieza, asegurándonos de que Greg fuera responsable. Greg se había mudado con Lillian, y las palabras se difundieron rápidamente por nuestro círculo social sobre su nuevo comienzo. No podría importarme menos lo que la gente pensara. Estaba concentrada en recuperar mi vida y buscar justicia. Llegó el día de la audiencia en la corte y sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Me senté, tratando de mantener la calma mientras Greg y Lillian se sentaban frente a mí. Lillian evitó mi mirada. Su expresión apagada estaba muy lejos de la presunción que había visto en su rostro la última vez que la vi. Sin embargo, Greg parecía visiblemente ansioso, y su confianza disminuyó cuando comenzó el procedimiento. Mi abogada presentó las pruebas meticulosamente, cada extracto bancario, cada transferencia sospechosa y cada pieza de documentación que mostraba el engaño de Greg quedaron al descubierto para que el tribunal las viera. La agresión también estaba detallada y respaldada por las declaraciones de testigos, de amigos cercanos que habían visto la evidencia física de su abuso en los días posteriores al incidente. Greg se retorcía en su asiento mientras la evidencia se acumulaba. Su rostro palideció mientras el juez tomaba notas. La mirada de Lillian cayó, incapaz de mirarme a los ojos. Estaba claro que este romance de alma gemela no fue todo lo que ella pensó que sería. Ellos habían esperado salir ilesos para comenzar su nueva vida juntos, sin consecuencias, pero la realidad estaba muy lejos de su fantasía romántica. Después de una hora de testimonio y presentación de pruebas, el juez finalmente emitió el veredicto. A Greg se le ordenó devolver todo lo que había robado, más una compensación significativa por el trauma emocional y físico que me había causado. Se le otorgó una orden de restricción que le impedía acercarse a mí o a mi propiedad nuevamente. Además, hubo sanciones por su mala conducta financiera que lo dejaron en graves deudas. Mientras el juez leía los términos finales, miré a través de la sala del tribunal y vi la cara de Greg, pálida y derrotada. Lillian se movió incómoda. Parecía que preferiría estar en cualquier lugar menos allí. La fantasía que habían construido para sí mismos se estaba desmoronando pieza por pieza, bajo el peso de la responsabilidad. Al salir del juzgado, sentí una mezcla de alivio y liberación. 6 años de matrimonio habían terminado, pero me sentí más liviano, como si finalmente me hubieran quitado una carga pesada. Salí de ese edificio con la cabeza en alto, sabiendo que había recuperado el control de mi vida.
con el divorcio finalizado y la compensación otorgada, me lancé a reconstruir mi vida. La casa que una vez estuvo llena de recuerdos de Greg se convirtió en un espacio propio. La redecoré, llenándola con obras de arte vibrantes, muebles acogedores y plantas exuberantes. Los recuerdos de él desaparecieron, reemplazados por cosas que me traían alegría. Incluso enmarqué algunos momentos de mis telenovelas favoritas, símbolos de resiliencia que ahora tenían un significado más profundo. El trabajo se convirtió en un refugio. Vertí mi energía en mi carrera, construyendo relaciones más sólidas con colegas que me habían apoyado en silencio durante el doloroso final de mi matrimonio. La libertad que sentí era embriagadora, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que había soportado con Greg. Un día, mientras organizaba un evento de la empresa, conocí a Liam, un compañero organizador con una sonrisa tranquila y una personalidad cálida. Empezamos a hablar y rápidamente nos unió nuestra pasión por las telenovelas. Me recomendó algunas de sus series favoritas, y me encontré riendo y conversando con él como no lo había hecho con nadie en años. Nuestra amistad creció de manera natural. Liam era comprensivo y respetuoso. Nunca me presionaba ni se metía en mis asuntos. Sabía de mi pasado, pero nunca me trató con lástima ni curiosidad. Simplemente entendía y respetaba los límites que yo había puesto. Con el tiempo, comencé a confiar en él. Empezamos a reunirnos para tomar café, luego cenamos juntos y, finalmente, hicimos viajes de fin de semana a lugares cercanos. Cada momento con él era como un soplo de aire fresco, un recordatorio de que podía encontrar alegría y paz después de tantos meses de dolor. Con cada día que pasaba, el peso de mi pasado se hacía más ligero. Me entregué a mis telenovelas favoritas con un sentido del humor, en lugar de anhelar una vida como esas historias ficticias. El dolor de la traición se había desvanecido, reemplazado por una sensación de paz. Una noche, mientras Liam y yo veíamos una telenovela juntos, se volvió hacia mí con sus ojos dulces y me dijo: ¿alguna vez pensaste en visitar España y ver los lugares que hemos visto en la pantalla? La idea despertó en mí una sensación de aventura, algo que no había sentido en años. Sí, respondí, sonriendo ante la idea. Me encantaría. Comencemos a planificar el viaje, no como un escape, sino como una celebración de la vida que ahora he reclamado. No necesitaba la validación de nadie más, era suficiente tal como era. Aunque mi vida había dado más giros y vueltas que cualquier telenovela, finalmente estaba lista para abrazar la felicidad que merecía. Había pasado un año desde que salí de ese juzgado y cerré el capítulo con Greg y Lillian para siempre. Con cada mes que pasaba, me encontré abrazando una vida que antes solo había soñado, una vida libre de traición y miedo. Nuestro viaje a España, Liam y yo, fue nada menos que mágico. Caminamos por las vibrantes calles de Madrid, exploramos las impresionantes playas de Cádiz y me deleité con la cocina española, saboreando cada momento como si fuera un regalo. Por primera vez en años, sentí que mi vida era mía nuevamente. Me sentí despreocupado, riendo fácilmente y disfrutando de la calidez de la amabilidad de Liam. Los dramas que antes solo veíamos en la pantalla, ahora se habían transformado en momentos reales de alegría, paz y amor. Al regresar a casa, me di cuenta de que mi trabajo me satisfacía de una manera que no había experimentado antes. Mi dedicación y energía renovada se notaron, y pronto recibí un ascenso que me permitió liderar mi propio equipo. Lo sentí como un hito, una recompensa por todo lo que había soportado y superado. Mis colegas se convirtieron en una familia, una fuente constante de apoyo y aliento. Poco a poco, mi casa se transformó en un santuario, un reflejo de en quien me había convertido. Había momentos en los que recordaba a Greg y Lillian, pero se sentían como sombras de un pasado distante que ya no podía tocar. La vida que estaba construyendo ahora era completamente diferente. Los problemas legales y financieros de Greg pesaban mucho sobre él. Escuché que se había mudado fuera del estado para evitar las consecuencias sociales. La idea de su caída no me trajo ni alegría ni dolor, en cambio, se sintió como un cierre, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Una noche, mientras Liam y yo compartíamos una cena tranquila en casa, tomó mi mano y me miró a los ojos. Su rostro pensativo me dijo: ya sabes, Clara, conocerte cambió mi vida. Verte convertir tu dolor en fuerza es inspirador. Estoy agradecido cada día por habernos encontrado. Sonreí sintiendo una oleada de calidez. Me ayudaste a encontrarme a mí misma, Liam. Me diste el espacio para sanar y el coraje para soñar de nuevo. Yo también estoy agradecido, respondió él. Nuestras vidas avanzaron juntas, no como un romance de cuento de hadas, sino como una asociación basada en la confianza, el respeto y la resiliencia. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas de perfección,
solo una comprensión de que nos apoyaríamos el uno al otro a través de lo que la vida nos deparara. En el aniversario de mi divorcio, levanté una copa con Liam brindando, no por la venganza o la amargura, sino por la libertad y la felicidad. Esa noche le escribí una carta a mi yo del pasado, una mujer que había soportado la traición, que había sido humillada y herida, pero que había encontrado la fuerza para levantarse de nuevo. Le prometí que nunca perdería de vista la fuerza que me había ayudado a atravesar los días más oscuros. Mientras miraba alrededor de mi casa, me llené de ligeras risas y amor. Sabía que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier cosa que Greg me hubiera quitado. Me había encontrado a mí misma. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias de empoderamiento, resiliencia y nuevos comienzos. Comparte tus pensamientos abajo y quédate sintonizado para más historias cautivadoras de coraje y curación.